alimentos que se cultivan, se debe tratar de darle una utilidad a todos los residuos. Entonces se pueden reincorporar al proceso. Hay muchas tecnologías para ello, ¿no? Entonces eso es lo que se busca. O sea, no se trata solo identifico el impacto, le propongo medidas, no. El diseño, la forma como voy a proponer que va a funcionar el proyecto involucra estos criterios, ¿no? Y por supuesto, el hecho de que frente a cada impacto que resulte ser significativo, se le presente medidas, medidas eficientes, medidas apropiadas para que se puedan mitigar esos impactos. Y nuevamente reiteramos, tengo que tomar una decisión informada. Entonces, si yo tengo las dos alternativas, puedo optar por alguna de las alternativas. ¿Cuál? La mejor, la que tenga menos impacto sobre el ambiente. ¿Listo? Respecto al documento, ya hemos terminado todo el proceso que va desde elaborar el inventario ambiental o la línea base, se aplica la metodología de identificación de impactos, la valoración, se hace la interpretación, etcétera, etcétera. Se proponen las medidas o las estrategias ambientales y ya se concluye el documento. Ese es el documento que tienen que revisar. Entonces ya no toma el nombre de evaluación de impacto ambiental, sino, como dice la presentación, viene a llamarse estudio de impacto ambiental. Entonces no son sinónimos. La evaluación de impacto ambiental es la metodología y el estudio es el producto, el resultado de aplicar esa metodología. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, sobre ese documento es que se tiene que tomar la decisión. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un tema súper importante. ¿Algún comentario, pregunta, alguna aclaración al respecto de lo que hemos comentado? Bien, seguimos entonces y pasamos ya al desarrollo de la metodología propiamente dicho. ¿Listo? La primera etapa para poder iniciar ya la metodología es el diagnóstico. ¿De acuerdo? Es el diagnóstico. Entonces, hay diferentes metodologías que se desarrollan para hacer el diagnóstico de impacto ambiental. Y como todo, en diferentes aspectos de conocimiento que se genera, evoluciona, ¿no? Entonces, lo primero que se comenzó a identificar en el impacto, el diagnóstico de impacto, es justamente los criterios o las características de los impactos que se comienzan a identificar. Y se hace referencia a la naturaleza del impacto, a la localización y el tamaño de tales actividades. ¿De acuerdo? Que viene a ser el proyecto. Que vamos a hacer el diagnóstico sobre ese planteamiento de proyecto, ¿no? Entonces debemos de entender que la naturaleza, que es uno de los atributos, una de las características de los impactos que van a generarse, tiene básicamente el criterio de que si es perjudicial el impacto o que es beneficioso. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero es identificar ese tema. ¿De acuerdo? Luego viene la localización,
que hace referencia a la ubicación geográfica. No es lo mismo acceder una... Esperen un segundito, por favor, espérenme, me están llamando. Bien, disculpen la interrupción. Vamos a continuar. Ya, entonces les comentaba que existen ciertos criterios que son características importantes. Una es la naturaleza del impacto que tiene que ver con su carácter, beneficioso o negativo.
El otro es la localización geográfica, ¿no? Entonces, esto sirve para poder minimizar los efectos de los impactos, ¿no? No es lo mismo localizar un proyecto en diferentes ubicaciones geográficas, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos del tamaño de las actividades, ese también es un criterio importante, ¿no? Hace referencia a la magnitud o la envergadura de los proyectos. Por ejemplo, gran minería, que involucra maquinaria, extensión, tenemos minería de mediana, ¿no? O minería artesanal. Entonces, eso ya me está marcando una diferencia importante, el tamaño de las actividades. Y hay una influencia entre todas estas características, ¿no? La naturaleza, la localización y el tamaño. Eso condiciona el tamaño del impacto, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a hacer referencia al diagnóstico de impacto, que también ya lo hemos visto, me parece que no en todos los grupos de prácticas, pero que sí nos va a dar una pauta, porque fue la primera forma de hacer identificación de diagnóstico. La propuso los autores, especialmente españoles, como es el caso de Domingo Gómez Orea, y él propone trabajar este diagnóstico, que es la parte central del diagnóstico y que nos va a dar las famosas relaciones causa-efecto. En otras palabras, una causa que va a dar como consecuencia efectos sobre los factores ambientales es la fórmula para identificar los impactos. ¿De acuerdo? Y entonces hablamos de causas en esta parte central. No solo se dice una causa, sino en realidad un conjunto de causas. Por eso es que toma el nombre de cadena de causas. Y lógicamente va a haber un conjunto de efectos, o sea, digamos, consecuencias de estas acciones. Y la dificultad radica en la manifestación de los impactos. Y allí es donde hemos venido haciendo un pequeño entrenamiento en las prácticas y ustedes han ido elaborando listados de los síntomas de impactos, ¿no? Según el diagnóstico aparece como manifestación, pero puedo decir que es una evidencia, que es un síntoma, ¿de acuerdo? Gracias a este nivel es que identificamos los impactos, ¿de acuerdo? Por eso es que se debe de afinar la identificación. Lógicamente, no todos que por primera vez comienzan a utilizar la metodología lo logran hacer, ¿no? Entonces hay que ir revisando, hay que ir trabajando un poco más y se logra obtener las relaciones causa-efecto. Entonces, cuando ya se maneja esa parte, genial, ¿no? Ya es fácil. Luego se pasa al nivel más alto, en el que se busca identificar tanto las personas, por llamarlo así, que son los que ocasionan el impacto. Por eso es que se habla de agentes causales, ¿no? Causan el impacto. ¿Y por qué buscamos identificar a los agentes causales? Porque ellos serán los responsables, ¿no? Y de acuerdo a la legislación tendrán pues que implementar medidas. Entonces identificamos a los agentes causales. Y también hay agentes receptores, los que van a recibir, los que van a tener que adaptarse, los que van a tener que ven afectada su salud, ¿no? Esos son los receptores, ¿de acuerdo? Y luego ya viene la parte descriptiva, ¿no? Tenemos que caracterizar los impactos que ya se han identificado.
Y entonces es necesario hablar de la localización de cada una de esas relaciones causa-impacto. Entonces, hablamos de la localización. Podemos englobar la localización, por ejemplo, por etapas de un proyecto, la construcción, el mantenimiento. Entonces, podemos ser un poco más, digamos, trabajar como un resumen, ¿no? Y esa viene a ser la localización. Y podemos decir, los impactos son puntuales, son locales, ¿de acuerdo? O sea, hablamos un poco de la extensión de esos impactos. Luego tenemos que calificar, eso es la gravedad, teniendo como referencia la importancia de esos impactos, o también se dice la incidencia y la magnitud, o sea, la gravedad. Entonces, eso es otro criterio. Y luego podemos juntar las características de evolución y relación con otros impactos, es decir, cómo se comporta el impacto, si va a cambiar con el tiempo, si va a relacionarse con otros impactos, porque eso ya me daría otras características, ¿no? Entonces hay impactos que son simples, que se mantienen más o menos iguales a lo largo del tiempo, y hay otros que no, que más bien se van sumando sus efectos a otros impactos. ¿De acuerdo? Luego se continúa en la jerarquía, que viene a ser la necesidad de intervenir dependiendo de estas características, ¿no? Y asimismo se tiene que hacer referencia si se logra identificar que los agentes que vienen a ser la población y las autoridades eh, consideran que eso es un impacto, que les afecta, que va a generar un daño a la salud pública, la calidad del ambiente, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un criterio importante que debemos involucrar. Y ya dependiendo de ello, se toma decisión si hay medidas o no. Si hablamos de manera general que hemos calificado la gravedad como leve, como moderado, probablemente no haya urgencia de intervención. Si fuera lo contrario, sí. Entonces allí hay que proponer medidas. Y recién hablamos de que tiene que asignarse una responsabilidad, ¿no? Y entonces las medidas que se van a poner vienen a ser los objetivos de intervención. Entonces podría ser para implementar medidas de mitigación, si es que fuera posible, que generalmente no lo es, para poner medidas de prevención, ¿no? O sea, de tipo previo. Y se trata de más o menos resumir toda esta complejidad de los impactos dentro de un diagnóstico. O sea, es el primer acercamiento. No, no sirve para entrar en valoración, en hacer una interpretación profunda, no. Es básico, es general. ¿Listo? Bien. Y eso es lo que en esta presentación consideramos ya explicado, ¿no? Entonces tenemos ejemplos, como aparecen allí, la manifestación, por ejemplo, el cambio de las condiciones o de las características del agua, ¿no? Entonces, que tenga una coloración, que haya residuos sólidos que están siendo arrastrados, que haya una coloración anormal que o puede deberse a las acciones del proyecto, o puede deberse también a un comportamiento natural, por ejemplo, la presencia de algas que le dan una coloración, pero las algas no aparecen de la nada, ¿no? Sino que es una consecuencia, por ejemplo, de un exceso de materia orgánica. Entonces eso genera la eutrofización, y las algas, como parte de su metabolismo normal, comienzan a formar
sustancias químicas que cambian el color, ¿no? Incluso el olor, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces hay varias formas. Bueno, ya no lo reiteramos porque eso es lo que les he explicado en el diagrama, ¿no? Es mucho más fácil utilizar el diagrama. Todos los criterios que hemos venido explicando. ¿Listo? Bien. Y esa parte quedaría perfectamente entendida siempre y cuando ustedes así lo estén interpretando. Yo espero que no vayan a quedar con alguna información que no es entendible. Y vamos a pasar al marco legal. ¿De acuerdo? Y hasta allí nos vamos a quedar para que no sea un avance muy acelerado, ¿no? En vista que no hay intervenciones. Cuando no hay intervenciones, entonces yo puedo avanzar mucho más rápido, ¿no? ¿Por qué es necesario hacer referencia al marco legal? Habíamos indicado también en prácticas que si no obligamos, porque tiene que haber una forma de obligar a que se realice la evaluación de impacto ambiental, no se realizaría, nadie lo haría. Entonces quiere decir que tiene que haber legislación y por lo tanto, en base a esa legislación, exigimos el cumplimiento de la legislación, ¿no? Entonces, lo primero a entender es el marco legal como concepto. Entonces, ¿qué es el marco legal? Un conjunto de leyes y de reglamentos. Eso también es importante aclararlo. Podemos dar leyes. Los sectores competentes, como el MINAN y otros sectores, como son los ministerios, pueden elaborar la legislación, ¿no? Pero en nuestro país, si cada ley no tiene su reglamento, no se puede aplicar. Por eso es que cuando se cita el marco legal, va la ley y su reglamento. Y esos reglamentos se dan a través de decretos supremos. ¿De acuerdo? Entonces, todas esas leyes y sus reglamentos son los que constituyen el marco legal, se supone en materia ambiental, ¿no? Porque hay otro tipo de legislación con otros criterios, ¿no? Con otro trasfondo. Entonces, la normativa o legislación permite que se puedan aplicar las leyes. Viene a ser el ordenamiento jurídico para poder minimizar, prevenir, sancionar, ¿no? Lo he tomado esta información estrictamente de lo que se define en el marco legal, ¿no? Por eso es que se dice incluso castigar, ¿no? El comportamiento en ese sentido, ¿no? El fondo, el trasfondo es que se proteja el medio ambiente, la salud de las personas y también incorpora el criterio de seguridad. ¿Listo? Entonces, la normativa, que es una normativa legal y que no se debe de confundir con la normativa técnica, o sea, las normas ISO, que son normas técnicas. Entonces, no son lo mismo. Normativa, perdón, legal y normativa técnica. ¿Listo? Todas esas normativas legales vienen a ser el sistema, perdón, jurídico. Incluye los reglamentos, los requisitos que se deben de dar cumplimiento, ¿no? Entonces, es importante entender este tema. Ahora, ¿cómo es que podemos obligar a que se cumpla esta legislación ambiental, ¿no? Entonces, para ello tenemos que tener un orden institucional. Por eso se habla de la institucionalidad ambiental en el país. Eso requirió la necesidad de darle funciones
a determinadas instituciones. Y por esa razón se crea el MINAM, el Ministerio del Ambiente, ¿no? Ya hace algún tiempo, pero si se dan cuenta de la fecha, 2008 no es tampoco muy antiguo. Y eso obedece a que hubo una presión internacional para que se creara al Ministerio del Ambiente, porque no existía. Había otras instituciones en el Estado, pero que no tenían que les digo, la fuerza para exigir el control del ambiente, ¿no? Es el caso del CONAM, el Consejo Nacional del Ambiente. Entonces no tenía demasiada competencia para poder exigir esto. Entonces eso condiciona que se cree el Ministerio del Ambiente. Entonces se le atribuyen funciones, principalmente supervisar y ejecutar la política nacional del ambiente. ¿De acuerdo? Entonces, si no hay política nacional del ambiente, no se podía ejecutar la legislación. Nuevamente, no hay que confundir la política nacional del ambiente con la política del sistema de gestión ambiental, que ya es una política propia de cada institución o especialmente de instituciones privadas. No, es diferente. Se entiende que esa política tiene que guardar cierta coherencia con la política nacional, ¿no? Que es la que rige el destino de todo el ambiente en función de este criterio. ¿De acuerdo? Por eso se habla de política nacional, ¿no? Entonces, dentro de todas esas acciones que debe desarrollar el MINAM, pues vamos a tener un alcance nacional. O sea, abarca, se le considera un tema transversal, ¿no? Y tiene un alcance nacional. O sea, para todos los sectores, para todos los proyectos o actividades. Entonces, ¿qué viene a ser el MINAM? Un ente regulador del ambiente. Por eso hablamos de regulación ambiental, ¿no? Y dentro de esa regulación salta, ¿no?, la fiscalización. Por eso es que el control ambiental que realice el Estado pasa por una revisión permanente que podría, por incumplimiento, pues caer en el tema de la sanción. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una de las funciones. No es tan sencillo hablar de cómo está estructurada pues la forma de hacer la regulación ambiental, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden revisar solo como referencia, no es objeto de evaluación ni mucho menos, pero tenemos la trama del MINAM, ¿no? Con todas las funciones, con los viceministerios que hay y todas las dependencias que se fueron agregando gradualmente al Ministerio del Ambiente, ¿no? Entonces, es un tema relativamente complejo y que se debe de tomar en cuenta. Entonces, están involucrados en el sistema de evaluación de impacto ambiental, que es una ley, y asimismo en el Servicio Nacional de Certificación, que es el SENACE, ¿de acuerdo? ¿Quién va a dar la certificación? Y también se habla de instituciones adscritas, como son el Instituto Geofísico, el CENAMI, el OEFA, que es el Organismo de Evaluación y Fiscalización, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, etcétera. Incluso más de las que aparecen en la diapositiva. Entonces, eso significa que cuando se va a hacer un estudio de impacto ambiental, dependiendo del tipo de proyecto, se pide la opinión técnica de algunas de estas instituciones del Estado que guardan algún tipo de relación con el MINAM. Por eso se habla de instituciones adscritas. Entonces, como parte del expediente de evaluación de impacto ambiental,
Se puede pedir, por ejemplo, la opinión del ANA, ¿no? La Autoridad Nacional del Agua, y podría dar una opinión que fuera negativa, perjudicial y que va a tener que formar parte del expediente, ¿no? Entonces ya es un criterio que va a influir sobre la decisión que se va a tomar. Eso también es parte de la aplicación de la legislación ambiental. Pero eso depende del proyecto. No es que obligatoriamente tenga que pasar por la opinión de algunas de las instituciones. Depende. ¿De acuerdo? Entonces es complejo el estudio de impacto ambiental. El primer criterio, si hablamos de marco legal, es la Constitución. Y la Constitución, ¿no?, que hace referencia a toda la política del país, tiene en el artículo 67 la Política Nacional del Ambiente, la menciona. Entonces, para aprobar la Política Nacional del Ambiente, pues se tiene que emitir una norma y la emite el MINA, ¿no?, mediante un decreto supremo, y queda aprobado este criterio de la Política Nacional del Ambiente. ¿Listo? Y se va a basar esta política en principios similares. Si ustedes se recuerdan, cuando se ha realizado prácticas y hemos hablado de la primer práctica, se ha hablado de política ambiental, ¿no? Pero no es la política nacional, ¿de acuerdo? Sino la política ambiental de una organización específica, una empresa privada, una institución del Estado, cualquiera que sea el caso. En esta situación de hablar de la política nacional del ambiente ya es más amplio. Es un criterio que engloba el destino del país y que está relacionado con el desarrollo sostenible del país, ¿no?, que es un criterio internacional. Hay que conseguir el desarrollo, el crecimiento económico sin perjuicio del ambiente. Eso viene a significar el desarrollo sostenible. En nuestro país, esta política nacional ambiental tiene 4 ejes, es decir, 4 líneas de acción que aparecen en el organigrama del MINAM, porque en resumen está allí establecido, ¿no? Entonces, esos ejes son los que aparecen allí. Todo lo que es conservación de recursos naturales y de la diversidad biológica. Entonces, se entiende que se va a proteger, pero se debe aprovechar. Es decir, debe ser útil para las actividades económicas que se desarrollan en el país. Y allí es donde se pone en riesgo la biodiversidad, ¿no? Entonces, por eso es que hay una extracción sobre los recursos biológicos, por ejemplo, todo lo que es madera, todo lo que son plantas medicinales, que son objeto de extracción, de procesamiento y que pueden afectar a este tipo de recursos. Pero teóricamente dice conservación, ¿no? Entonces a veces hay como una suerte de contradicción, ¿no? Pero bueno, así es como se viene trabajando. El segundo eje es la gestión de la calidad ambiental. Por eso es que se trabajan con los ECAs y con los LMPs, ¿no? Entonces, ¿qué se busca? Mantener la calidad ambiental. El tercer eje es la forma como se aplica la legislación. Por eso es que se habla de gobernanza, ¿no? Entonces, quiere decir que tiene que haber un cumplimiento de esa legislación. Y el último eje tiene que ver con los compromisos a nivel internacional, ¿no? Por eso es que el país tiene suscripción con convenios, ¿no?, que también es una de las prácticas que se revisa como parte de los requisitos en los sistemas de gestión ambiental, pero en el marco de la política nacional ambiental, pues también se hace referencia.
Entonces se entiende que estas son las cuatro formas de aplicar la legislación y por lo tanto los compromisos obligatorios en materia ambiental. Entonces eso es un tema importante. ¿De acuerdo? A ver, eso ya lo hemos comentado. En resumen, la legislación ambiental tiene normas que van a regular todo lo que denominamos como biosfera o el ambiente natural, que vienen a ser los factores ambientales, aire, agua, suelo, los componentes biológicos, etcétera. También va a haber regulación de cómo el ser humano actúa sobre el entorno. Es lo que se conoce como el ambiente humano, llamado también tecnósfera. Entonces hablamos de cómo se ha ido actuando sobre el territorio, qué tipo de actividades se desarrollan en las ciudades, en las zonas de campiña, etcétera. Cómo se va a manejar el tema de residuos, residuos comunes o residuos que son considerados peligrosos, etcétera. Entonces todo eso está regulado por la legislación, ¿no? Entonces involucra todo el comportamiento. Y de acuerdo al decreto supremo 012, que fue dado en el 2009, pues se tiene la aprobación de esos cuatro ejes que ya hemos identificado. Entonces eso está aprobado y por lo tanto se tiene que cumplir. Por eso existe el decreto supremo. ¿De acuerdo? Ahora, cuando se va a desarrollar un estudio de impacto ambiental, se debe de incluir, es un capítulo a considerar, el marco legal. Y entonces se debe ir mencionando, ¿no? Es decir, haciendo un listado de todas las normas legales que se deben aplicar de acuerdo a un determinado proyecto, ¿no? Entonces se habla de un marco normativo general y también de aspectos que son ya específicos, ¿no? También se hace referencia a los instrumentos de gestión ambiental que se van a utilizar, pero no es que se nombre a todos, sino los que corresponden de acuerdo a ese proyecto. ¿De acuerdo? Luego también se tiene que hacer referencia a los criterios de el aprovechamiento sostenible de recursos. Entonces hay normativa que se debe mencionar. ¿De acuerdo? Si son, por ejemplo, recursos minerales, si vamos a hablar de recursos que son metálicos, los que no son metálicos, entonces todo eso tiene su legislación específica. También la legislación que representa la calidad del ambiente, ¿no? Y lógicamente toda la legislación por sector. También hay legislación relacionada con justicia ambiental. Allí se hace referencia también a todas las poblaciones indígenas o llamadas los grupos sociales que hay en diferentes zonas del país, ¿no? Luego ya viene el tema de evaluación y fiscalización y todo lo que se refiere a la diversidad biológica y las áreas naturales protegidas, ¿no? Entonces, dentro de las funciones del Sistema Nacional de Certificación Ambiental, que viene a ser el SENACE, vamos a encontrar una categoría de normas, ¿no? Entonces tenemos primero las normas ambientales generales, las normas sectoriales, es decir, por cada sector o por cada ministerio. Por eso es que se habla de agricultura, de turismo, de electricidad, de industria, cada sector. Entonces, nosotros tendríamos que citar, cuando hacemos evaluación de impacto ambiental,
las normas del sector al que corresponde un proyecto, no a todos. Entonces puedo tener que o debo elegir la normativa legal en función a mi proyecto que va a ser objeto de evaluación. Luego hay normativa legal que se suele aplicar en casi todos los proyectos, ¿no? Entonces, si estamos involucrados en un área natural, un área que no tiene intervención, no es una ciudad, por ejemplo, que vamos a tener también estándares, ¿no? Formas de medición, que también se va a considerar aspectos de flora y fauna que no tienen eh, valores para comparar, como es el caso de ECAS, de LMPs, entonces hay criterios dados por el MINAM, ¿no? Que vienen a ser guías. O también el tema de aspectos culturales, el tema de agua, etcétera, ¿no? Esos son los considerados normas ambientales transversales, normas de fiscalización y normas del mismo CIA. Entonces, como que en nuestro país han puesto numerosas normas legales ambientales, incluso hasta un tanto repetitivas, porque ya las hemos visto, ¿no? Entonces, así está estructurado en el país. Y hay que ser cuidadoso a la hora que se hace el estudio de impacto ambiental y se va a consignar, se va a poner en el expediente las normas legales. Entonces, estas suelen ser modificadas y no es toda la norma, a lo mejor algunos artículos, y esa es la forma como se trabaja en nuestro país. Entonces hay que estar revisando continuamente esta normativa legal. Respecto al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, el famoso CIA, ¿no? Pues debemos entender que es un sistema único, ¿no? Que sirve para la identificación, la prevención, la supervisión, el control y la corrección anticipada de los impactos negativos. Eso está escrito en la legislación, tal cual, ¿no? Y además que el CIA considera que se debe desarrollar un proceso administrativo uniforme, es decir, común para todos los proyectos. Y entonces considera que va a haber requerimiento del proyecto, va a haber etapas, va a haber alcances, ¿no? Para la evaluación del impacto ambiental en todos los proyectos de inversión, ¿no? Los proyectos de inversión son o privados o del Estado. Entonces, por eso es que se vuelve a reiterar el criterio: todos los proyectos deben estar sometidos a evaluación de impacto ambiental, todos. Por otro lado, se hace referencia a que va a haber mecanismos de participación ciudadana, lo que se conoce muchas veces como el plan de participación ciudadana. Y esos mecanismos son numerosos, ¿no? Son variables. Por ejemplo, hay que hacer una audiencia pública, hay que desarrollar talleres. Entonces, hacen referencia a que los ciudadanos que van a ser parte de los agentes de este proyecto también deben ser considerados en la evaluación de impacto ambiental, ¿no? Entonces, no se puede pasar por alto esta situación. Por otro lado, que hay una forma de regular los roles, ¿no? Entonces, se tiene que considerar las autoridades competentes y, por lo tanto, el cumplimiento normativo que el CIA pide, ¿no? Exige. Y entonces también hablamos de los compromisos y las obligaciones de los titulares del proyecto. Cuando hablamos del titular, quiere decir que estamos haciendo referencia a quién es el responsable de los proyectos. Entonces hay que mencionar al titular.
Entonces el titular puede ser, si es un proyecto privado, por ejemplo, el gerente de una empresa o el empresario que tiene dinero y que va a pagar los costos de ese proyecto, ¿no? Entonces se habla del titular y también de los derechos de los ciudadanos, ¿no? Tienen derecho a pedir una observación, algún tipo de intervención, ¿no? También el sistema de evaluación de impacto ambiental, el CEI, pues va a regular la participación de las instituciones públicas, ¿no? Y ya sea un tema puntual, que vendría a ser local o a lo mejor regional o a nivel nacional, ¿no? Entonces es importante todos esos criterios, ¿no? Y entonces quiere decir de que debemos de tomar en cuenta cuando hablamos del CIA, ¿no? De la legislación, que es el sistema de evaluación de impacto ambiental, pues hay que tomar en cuenta la evaluación a nivel de las políticas, de los planes, de los programas y nos lleva al análisis de cuáles son las implicancias ambientales que son importantes, ¿no? Que son significativas. Y por otro lado, que los proyectos de inversión pública, los que son del Estado, que pueden realizarse en base al capital con el que se cuenta, ¿no? O sea, el dinero que da el Estado, o también puede ser una parte del capital del Estado y por otro lado puede ser privada. Entonces se habla de capital mixto, ¿no? Entonces tiene que ver con el tipo de construcción, las obras, la forma de comercializar o de vender o los servicios. Entonces, todo eso está especificado en el sistema de evaluación de impacto ambiental, el CEIA, ¿no? Entonces, quiere decir, en resumen, que no se puede ejecutar ningún proyecto si no tiene la aprobación. Esa aprobación es la que toma el nombre de certificación ambiental. Entonces, no se puede ejecutar ningún proyecto. Podría ser un delito incluso, ¿no? Considerado un delito. Entonces, ese es un tema que se debe tomar en cuenta. Ahora, el SENACE, o sea, el Servicio Nacional de Certificación, tiene funciones muy específicas, ¿no? Pertenece al Ministerio del Ambiente, pero tiene, digamos, decisiones específicas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que consigue el SENACE con eso? Promueve que se haya una especialidad o independencia para evaluar el impacto ambiental, ¿no? De todos los proyectos de inversión, sea inversión pública o sea inversión del Estado. Entonces, ese es el trabajo. Y las funciones son las que aparecen en la gráfica, ¿no? De las funciones del SENACE. Entonces, lo primero, tiene que evaluar los estudios de impacto ambiental. Luego tiene que aprobar la clasificación, ¿no? Entonces, primero clasificamos los estudios de impacto ambiental. También de evaluar y aprobar la certificación ambiental global, que incluye varios criterios, ¿no? Por eso se habla de que es global, ¿no? También de coordinar las entidades que están relacionadas y vinculadas con la certificación ambiental global, o sea, todos los criterios, incluso hablar de plazos, ¿no? Por supuesto también el tema de la línea base o lo que viene a ser el inventario ambiental. O sea, también esa es una de las funciones del SENACE. También administrar el registro nacional de todas las consultoras ambientales. O sea, si se quiere hacer evaluación de impacto ambiental, hay que estar inscrito en el sector correspondiente. Y quienes se inscriben son empresas privadas, las consultoras ambientales. Entonces, el SENACE tiene registradas a estas consultoras ambientales, hay un registro y son las únicas que pueden participar. Si no tienen ese registro,
bueno, pues pueden hacer el estudio, pero luego va a haber una observación y un rechazo de SENACE y ya no lo aprueban. ¿De acuerdo? Entonces, eso también es su función. Igual implementar el mecanismo de la ventanilla única de certificación, o sea, el trámite, el sector al que hay que presentar o el estudio, ¿no?, de impacto ambiental. También su función es propuestas de mejora continua, ¿no? La mejora continua, que ya la habíamos visto en las prácticas, cuando hablamos de sistemas de gestión ambiental, en realidad la mejora continua es el principio, ¿no?, de todo lo que se llama gestión ambiental, una mejora continua. ¿De qué? De procesos de evaluación, tiene que ver con mecanismos, con coordinaciones, de prácticas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí se hace referencia a la famosa mejora continua, ¿no?, que es un principio de gestión ambiental. ¿De acuerdo? Aquí tenemos cómo se ha ido comportando, ¿no?, en el caso de todos los sectores o los ministerios. Ustedes pueden ver aquí los sectores y las funciones que han ido desarrollando, ¿no? Entonces, primero las trabajaban en cada sector o en cada ministerio y gradualmente el MINAN comenzó a aprobar estas funciones y pasaron de estar en el sector al Ministerio del Ambiente, al MINA. Entonces vemos cómo se ha ido entregando esas funciones, ¿no? Por ejemplo, en minería, ya sea en hidrocarburos, electricidad, en el 2015, y ya se sacó resoluciones que actualizaban las funciones, ¿no? Como pueden ver, se ha ido avanzando. Quiere decir que no todos los sectores dependían del MINAN todo el tiempo, ¿no? Gradualmente se ha ido modificando, ¿no?, hasta la fecha inclusive, ¿no?, como ustedes pueden ver. Entonces, sí hablamos de los niveles de aplicación del sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿no?, que también es objeto de la práctica que hemos hecho, ¿no?, en prácticas. Entonces, si hablamos de las políticas, los planes y los programas, el instrumento que se debe de utilizar es la evaluación ambiental estratégica. Eso está considerado en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, las políticas para ejecutarse utilizan planes y dentro de los planes programas. Entonces, son consideradas de interés nacional, ¿no?, y no las puedo evaluar con evaluación de impacto ambiental, es diferente, sino debo evaluarlas con evaluación ambiental estratégica, ¿de acuerdo? Y todos los proyectos, sean privados o sean del Estado, van a ser evaluados con evaluación de impacto ambiental, que es la metodología en general y de manera específica, con las declaraciones de impacto ambiental. Por eso se pone vía y ella. Eso es lo que considera la legislación. Entonces hace referencia a proyectos, ¿no?, individuales que se van presentando y que están considerados en el anexo 2 de su reglamento, ¿no?, el reglamento que tiene el CIA. Entonces dice que se debe de identificar los impactos ambientales negativos, se debe de hacer las modificaciones y las ampliaciones dependiendo de los proyectos o reubicarlos o trasladar esos proyectos, ¿no? O sea, todo ese enfoque lo toma en cuenta el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y entonces la organización del MINAN es la que aparece en esta diapositiva, ¿no? Entonces tenemos que es el organismo rector y administrador, que tiene dos tipos de autoridades. Las autoridades competentes, que van a ser las encargadas de evaluar el impacto ambiental, y las autoridades que supervisan, fiscalizan, controlan y finalmente sancionan. Entonces, en el primer grupo, que son la evaluación de impacto ambiental, tenemos a las autoridades sectoriales, a las de los municipios,
y también la general, ¿no? Que es todo el MINA. Y en el caso de todo lo que son autoridades regionales y locales, que no evalúan los estudios de impacto ambiental. Lo que sí hace es exigir que se presenten las evaluaciones ya autorizadas. Entonces, por ejemplo, un municipio puede exigir el estudio de impacto ambiental ya aprobado de una empresa constructora. Entonces verifica si está cumpliendo, si está haciendo sus monitoreos, etcétera, pero no aprueba los estudios. En cambio, en el caso de las autoridades sectoriales, o sea, en el lado izquierdo de nuestro diagrama, ellos sí aprueban, pueden hacer observaciones, las observaciones hay que levantarlas, y en el otro caso es solamente el seguimiento. Sin embargo, muchas veces los municipios que vienen a ser las autoridades locales, pues no les interesa, no se preocupan y pasan por alto. Pero en la ley de municipalidades está considerado, es una obligación. Y en el último caso, pues únicamente como es el OEFA, es un organismo dedicado específicamente a la fiscalización y va de la mano con la sanción. Fiscalizo y sanciono, ¿no? Entonces allí ya vienen ¿qué les digo? El monto de dinero que se debe de pagar porque la sanción es expresada en las UITs, ¿no? Entonces ya es una sanción. Entonces esa es la forma como viene actuando el MINA, ¿no? De acuerdo a la legislación. También el sistema de evaluación de impacto ambiental de nuestro país considera los instrumentos, ¿no? Y tiene un resumen. Los instrumentos de gestión ambiental, los instrumentos administrativos y los instrumentos complementarios. Entonces tenemos el nivel de desarrollo y de profundidad que se va a realizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, la categoría 1, que es una declaración de impacto ambiental, el día; la categoría 2, que es un estudio de impacto ambiental semi-detallado; la categoría 3, que es un estudio de impacto ambiental detallado, y también que se hace referencia en el CIA a la evaluación ambiental estratégica, que se trabaja mínimamente, ¿no? Porque sirve para evaluar la, la legislación, la política, ¿de acuerdo? Entonces lo que se va a tener que diferenciar es el nivel de detalle de los proyectos. Entonces, si es un proyecto pequeño, de magnitud pequeña, basta con hacer una declaración de impacto ambiental, ¿no? Si es mucho más grande, puede ser un semi detallado o puede ser un detallado. Entonces, es lo mínimo que se trabaja en nuestro país. Entonces, recordar que esto es en nuestro país. En Europa, pues es mucho más amplio, ¿no? En nuestro caso está restringido. Y en los instrumentos administrativos, pues se habla de todas las normas a considerar, del registro de las entidades que elaboran los sistemas de evaluación de impacto ambiental, las consultoras, del listado de los proyectos de inversión, del registro de las certificaciones ambientales. Quiere decir que manejan un registro, ¿no? Guardan todas las certificaciones que han sido aprobadas, y también todos los monitoreos ambientales. Entonces, en nuestro país es considerado un instrumento administrativo, en otras partes del mundo no. Esto es para Perú, ¿de acuerdo? Y también que hace referencia a cualquier otro instrumento de gestión ambiental que incluso puede que no esté considerado en el sistema de ella, pero que surge como una novedad. Entonces, quiere decir que se trata de cumplir con los instrumentos de gestión ambiental en el país, pero que si lo comparamos con el funcionamiento de otros países, en particular Europa, pues es mínimo lo que se hace en Perú, ¿de acuerdo? Es mínimo. Y porque además es el estudio o el instrumento de gestión ambiental que más se aplica en el país, ¿no?
Entonces, bueno, hay que reconocer que de alguna manera contribuye a la calidad ambiental, pero que en realidad no es suficiente, ¿no? Un poco que viene a ser lo mismo. Entonces, eso se debe de tomar en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, pro- preguntas hasta este punto de avance. ¿Hay alguna pregunta, alguna intervención? Sí, a ver, ¿quién hace la pregunta? Ujú. Dime tu nombre un ratito para anotar puntaje para intervención. Y- Ya, ya. ¿Cuál es la pregunta? A ver, hay dos aspectos a considerar, ¿no? Que yo interpreto de acuerdo a la pregunta, para que no haya confusión. Primero, ¿quién hace la evaluación de impacto ambiental? ¿No? Elaborar el expediente, aplicar el diagnóstico, la valoración, proponer y tener el estudio de impacto ambiental. Eso lo hace una consultora ambiental que debe estar inscrita y registrada. Acabamos de ver en las diapositivas que hay un registro de las instituciones encargadas de hacerlo. Eso no hace el Estado, ¿de acuerdo? Tiene que ser una empresa privada, las consultoras ambientales que están registradas, ¿de acuerdo? Entonces ellas cumplen con hacer el estudio. Tiene un costo, hay que pagarles. El titular del proyecto, el dueño del proyecto, contrata a esa consulta, ¿de acuerdo? Cuando ya presenta el estudio de impacto ambiental, lo presenta al sector competente. ¿Listo? Puede ser el Ministerio del Ambiente, al Servicio Nacional de Certificación, al SENACE, y ellos revisan, evalúan el estudio de impacto ambiental que ha hecho la consultora. ¿De acuerdo? Y cuando lo revisan, hacen observaciones. Entonces, supónganse que hay observaciones simples, complejas, le dan un plazo para que la consultora levante esas observaciones. Las levanta, vuelve a presentar el estudio de impacto ambiental y si ya ha cumplido con levantar esas observaciones, entonces el sector público que esté involucrado, ¿no? Sea el SENACE, que pertenece al Ministerio del Ambiente, o a lo mejor si es un proyecto pequeño, el servicio lo hace el mismo Ministerio de Energía y Minas, entonces lo aprueba. Y esa aprobación es la que se convierte en la certificación ambiental. O sea, una resolución que apruebe el estudio de impacto ambiental por 5 años. Cuando pasen los 5 años, la ley dice que hay que actualizar. ¿De acuerdo? Entonces, son dos cosas que debemos entender. ¿Quién hace el estudio de impacto ambiental? Es una consultora. No la puede hacer el mismo dueño del proyecto, por decir algo, porque se entiende que no es un especialista. Y además, porque tiene que estar registrado como una consultora autorizada para hacer evaluación de impacto ambiental. Si no está registrada, no lo puede hacer. ¿De acuerdo? Y luego ya viene la participación del Estado, revisar ese estudio de impacto ambiental que la consultora ha hecho y hacerle observaciones.
le hace las observaciones, se levantan las observaciones y recién se aprueba el estudio de impacto ambiental, ¿no? Esa ya es la certificación, una resolución de aprobación. Eso es lo que se llama una certificación, ¿no? Ahora, los municipios tienen en la ley de las municipalidades, es una ley general para las municipalidades, le da una función o una competencia, ¿no? Entonces, supongamos que es un proyecto de construir una fábrica. Ya tiene el estudio que lo ha hecho la consultora, está aprobado, tiene su resolución, su certificación y se pone a construir. Entonces, supónganse que, no sé, por irresponsable, el que construye, porque contrata el dueño a una constructora, ¿no? Comienza a construir y genera un impacto y lo denuncia, ¿no? Los vecinos, no sé, dicen, no, están haciendo movimiento de tierras y están contaminando, qué sé yo. Entonces, el municipio tiene como obligación, va, aparece y le dice, a ver, presénteme, entrégueme su certificación. Mira la resolución. Y verifica si pues tiene autorización, correcto. Pero hay una denuncia, los vecinos se están quejando. Entonces el municipio podría informar, podría llamar a la OEFA y presentar la denuncia, pero no puede exigir aprobar el estudio de impacto ambiental, no es su función, es solamente vigilar y estar atentos si hay denuncias. Entonces se dan cuenta cómo las funciones son distintas para cada sector, incluido el dueño del proyecto, el empresario, el capitalista que ha buscado la aprobación del estudio de impacto ambiental para poder ejecutar. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que debemos entender. Las responsabilidades y las actuaciones de todos los involucrados. El dueño del proyecto, el sector que corresponde, el SENACE, si es el caso, el municipio y las mismas personas, los ciudadanos que también podrían estar involucrados. ¿De acuerdo? Así funciona. Ese es el criterio legal. ¿Sí? ¿Está claro? Ok, muy bien. ¿Algún otro comentario o pregunta? Bien, entonces hemos tenido un avance importante, pocas intervenciones, pero bueno, ya depende de cada uno de ustedes, pero es importante destacar que cuando hay intervenciones, pues quedan más claros los conceptos, nos ubicamos en la realidad, cómo es que funciona en el país y así ganamos mayor información, ¿no? Es positivo hacerlo. Bien, de todas maneras, a ver, Aldair está levantando la mano, ¿sí? Sí, profesora, tiene una duda también. A ver, Para Aldair, este dime. caso, si bien tenemos, ¿no?, el CIA que está evaluando, pero el SENACE, ¿desde qué nivel de proyectos agarran, digamos, para una evaluación, para, digamos, aplicar la normativa y eso? Porque si consideramos la zonificación, por ejemplo, que estamos usando en el seminario, ¿desde qué, o sea, desde qué, si es una microzonificación, lo evaluaría o no sería necesario que tenga, tipo, interés en este tipo de proyectos? Perdón, la última parte, Aldair, mencionas educación, no No, no, entiendo. no, zonificación, es de Ah, zonificación. zonificación. Ajá, es Ah, como que, ¿de qué proyectos entonces sería, se involucra, ¿no? El SENAS, entonces. ya, en primer lugar, el SENACE, que es el Servicio Nacional de Certificación, gradualmente ha ido asumiendo la responsabilidad, ¿no? La idea es que quien debería de revisar y aprobar todos los proyectos es el SENACE, pero como eso se ha ido desarrollando gradualmente, entonces el SENACE comenzó primero en revisar y aprobar los proyectos a los que se les hace EIA detallado, o sea, grandes proyectos, ¿no? Por eso es que en las diapositivas se ve que hay, digamos, se le va dando funciones al SENACE gradualmente. Del 2015 tal sector le atribuyó, en el 2017,
en el 2020, a la fecha ya le está dando más competencias, pero en general se le atribuyen todos los proyectos de gran envergadura. ¿Listo? Los otros, los proyectos más pequeños, los semidetallados, las declaraciones de impacto ambiental, las declaraciones preliminares, todo eso se le encarga a los sectores. Entonces me estoy refiriendo, por ejemplo, al Ministerio de Agricultura, ¿no? Una industria agroindustrial, ¿no? Relativamente mediana, no es grande, entonces no es necesario que la evalúe el SENACE, sino el Ministerio de Agricultura, como todos los ministerios, tienen la Dirección de Asuntos Ambientales. Son ellos los que lo van a revisar. ¿De acuerdo? Entonces, no todo lo hace el SENACE. En algún momento tendrá que asumir todo, especialmente lo que es detallado y los semidetallados. ¿Listo? Ahora, en el caso de hablar de zonificación, ¿no? Allí hay varios criterios a tomar en cuenta. ¿Por qué se hace la zonificación? ¿No? Es un instrumento un tanto distinto a la evaluación de impacto ambiental, pero relacionado con la evaluación de impacto ambiental. ¿Y qué es la zonificación? El ordenamiento territorial. ¿De acuerdo? Entonces, quiere decir que lo ideal sería que, por ejemplo, todas las actividades industriales estén localizadas en una misma zona, lo que se llama un parque industrial, ¿no? En otros países toma otro nombre. Entonces, por ejemplo, en España, ustedes van, ¿qué les digo? En Barcelona, en Madrid, hay zonas donde están ubicadas todas las industrias, ¿no? Y no tenemos, a la cuadra siguiente tengo 5 industrias, 5 fábricas y detrás de ellas tengo zonas residenciales donde viven personas. ¿Por qué? Porque las actividades industriales van a ocasionar impactos sobre los ciudadanos y va a haber denuncias. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un desorden en el uso del territorio. Hay excesos, hay extracciones de recursos, entonces no hay un ordenamiento, ¿no? Lo ideal es establecer una zonificación. Entonces, ¿qué ocurre si no tenemos un país en el que se ha aplicado la zonificación, que sería nuestro caso, ¿no? Comienzan las denuncias, comienzan los conflictos, ¿no? ¿Y qué se puede hacer? El municipio, por ejemplo, que es quien autoriza, ustedes saben que si va a haber una construcción, tiene que haber la licencia de construcción. ¿Quién la da? El municipio, ¿no? Y entonces, si no trabajan los municipios con el criterio de ordenamiento por zonas, autoriza, aprueba, le da licencia de construcción. Viene un taller de mecánica y le da también una licencia de construcción y de funcionamiento. Y está al lado de una casa. Y luego vienen los conflictos. Entonces se entiende que en el estudio de impacto ambiental se debería hacer referencia a que va a haber impactos sobre la calidad ambiental y que se van a ver repercusiones negativas sobre los ciudadanos. Lamentablemente, así es como viene funcionando nuestro país. Es un desorden, ¿no? Pero hay un tema social. ¿Qué tendríamos que hacer si realmente hacemos zonificación? Tendríamos que cancelar las licencias, hacer demolición, saquen de aquí las casas, saquen de aquí la fábrica, ¿de acuerdo? Y eso es un tema socioeconómico. Entonces se pasa por alto, se tapa el sol con un dedo y bueno, ya se trata de hacer las cosas bien en zonas nuevas, ¿no? Entonces, en eso constituye la zonificación y que está relacionada obviamente con los impactos ambientales, ¿no? Entonces, por eso es que dentro del Ministerio del Ambiente tiene las indicaciones, la normativa para hacer zonificación. ¿Y a quién le da esa responsabilidad? A los municipios. Por eso es que los municipios tienen que tratar de hacer su microzonificación,
¿no? Porque no pueden hacerla en términos generales, totales. Entonces hablan de una microzonificación. ¿Y a dónde apuntan? A las zonas naturales, porque allí se ha invertido menos en modificación. Pero ya lo que han modificado, ni modo, pues como que no nos queda otra que aceptar, pues no podemos hacer demolición, porque sería, pues olvídense, un problema social, ¿no? Dejaríamos a la gente sin vivienda, pero en realidad pues venimos generando impactos, ¿no? Entonces hay un desorden. ¿Qué trata de hacer la zonificación? Contribuir, ayudar a que esos impactos sean pues al menos, ¿no?, controlados y que realicemos actividades de manera más ordenada, ¿no? Por eso se hace la zonificación. ¿Sí? ¿Está claro, Aldair? Y bueno, para todos. Sí, profesora, gracias. Ok. Megli, a ver, Megli tiene su pregunta. Luis, buenos días. Hola, Mm, Megli. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, yo tenía una duda, como me pareció curioso que mencionara que se lleva de forma gradual. Justamente, bueno, en el país la mayoría de las actividades que generan un impacto alto, además de, bueno, en varios aspectos, ¿no? Sea económico, social y a la vez sobre la diversidad biológica. Entonces, si el SENACE lo lleva de forma gradual, entonces mi pregunta es, Eh, ¿qué mejoras aún le faltan que son importantes o no se han llegado a dar, ya que se encarga de la certificación ambiental, ¿no? Y la mayoría de estos proyectos extractivos son aprobados ambientalmente. Entonces, o sea, ¿qué mejoras se pueden hacer aún? Sabiendo también que, o sea, actualmente hay varios aspectos que tienen más boga, por ejemplo, en la extracción del litio o el cobre, ¿no? Ujú. Ok. Bueno, en general la gestión ambiental tiene que trabajar con el principio de mejora continua, ¿no? Que es a lo que se refiere Meli en su pregunta. Se ha venido implementando la legislación ambiental, pero como eso ha sido nuevo, estamos hablando en el 2008, recién se crea el MINAN, entonces cambiar la realidad es gradual, ¿no? Pero con el paso del tiempo lo que se espera es de que ese comportamiento ambiental sea más responsable y sobre todo sea más estricto, especialmente porque nuestro país tiene actividades de extracción de recursos. Ustedes han oído, ahí hay un tema bien, bien particular. Para justificar los proyectos mineros, se dice, las autoridades lo dicen, el presidente del país lo dice, y no el actual, sino anteriores, ¿no? Lo han dicho. El Perú es un país minero, siempre ha sido minero, históricamente es minero, pero no están aclarando qué significa eso. ¿Por qué? Porque si nos remontamos al pasado y llegamos a la época pre-inca e inca, si bien es cierto, porque eso fue lo que se descubrió cuando coloniza España nuestro país, encontraron que la población pre-inca e inca usaban minerales. ¿Para qué? Para elaborar productos, para utilizarlos más como un tema de adorno. Tenemos en el norte, por ejemplo, varios museos en los cuales están artículos de oro que utilizaban los incas, pero en ningún caso para ellos era un valor económico, porque en esa época no había monedas, ¿no? ¿Cómo se trabajaba? La agricultura, la entrega de alimentos, la satisfacción de residuos, era por igual. No hay registros de que hayamos tenido los millonarios y los pobres. La única diferencia es que teníamos, por ejemplo, cementerios pre-incas e incas para la nobleza, la jerarquía y para el pueblo, pero en ningún caso la gente pasaba hambre ni nada, ni menos se vendían los recursos.
no tenían ese valor. Pero cuando llegan los españoles, ¿no? Y ustedes saben la historia de Atahualpa, se dieron cuenta, y eso ya fue al final prácticamente la importancia que encontraron los españoles en el recurso, y comienzan ellos a extraer y a llevarse en sus embarcaciones oro, oro, es lo que se llevaban, no cobre, oro y plata. ¿No? Y surge justamente los piratas, la piratería, o sea, españoles, incluso alemanes y otros europeos que asaltaban esas embarcaciones. Y por eso es que frente a las costas de Colombia, de Ecuador, hay muchas embarcaciones que se han hundido y son los famosos tesoros que andan buscando. Pero no había extracción para vender esos productos. ¿No? A partir de allí es que comienza a realizarse. Entonces, en realidad, lo que deberíamos de decir es que nuestro país es un país rico en minerales, ¿de acuerdo? Pero no que sea un país minero. Entonces, cuando ya se va llegando a la etapa de la república, ¿no? Y de ahí en adelante seguimos ya avanzando, el país comienza a extraer sus recursos porque la industria que se ha desarrollado en algún momento nunca ha llegado a ser de la magnitud de la extracción de mineral. ¿Y qué extraemos en la actualidad? Las mineras se llevan, por ejemplo, en el caso de Cerro Verde, se llevan concentrado de mineral. Y cuando sale del país, procesan y separan cobre, plata, oro y otros elementos. ¿No? Y haciendo referencia al nuevo recurso que es el litio, que sucede que Perú también tiene en Puno una reserva importante de este mineral. ¿No? Y también considerar en la gestión ambiental que no siempre los recursos se identifican como recursos. Existen en un lugar, pero mientras no conocemos su utilidad, no lo consideramos recurso. Entonces, como en el mundo se ha desarrollado la investigación para encontrar fuentes de energía, porque el litio sirve para poder elaborar baterías, pilas, etcétera. Es mucho más eficiente que lo que se hacía anteriormente. Entonces, ese surge o viene a ser un nuevo proyecto de extracción de un mineral, ¿no? Que está en la corteza de nuestro país. Entonces, quiere decir que continuamente se van a ir encontrando otros recursos que van a ser de importancia, que no lo tienen ahora, pero con el paso del tiempo van a tenerlo, ¿no? Entonces, quiere decir que mientras en nuestro país no desarrollemos tecnología, lo único que vamos a hacer es extracción, ¿de acuerdo? Y dentro de nuestra legislación ambiental, pues tenemos el hecho de que hay que hacer la evaluación de impacto ambiental, con la característica de que solo es una alternativa, no tenemos para elegir, bueno, entonces se utilizará la tecnología, el procesamiento y listo. Y caemos en los tipos de impactos que habíamos visto en las primeras clases. Impacto de sobreexplotación. También de contaminación, porque al sobreexplotar genero contaminación. Pero lo más grave es la sobreexplotación. Entonces, en ese caso de proyectos de esa envergadura, al sector que le corresponde aprobar ese estudio de impacto ambiental es el SENACE. ¿De acuerdo? Hay un proyecto y lo sé porque cuando dicté hace 2 años un curso, había un estudiante que trabajaba en Puno y ya estaban comenzando a realizar acciones del proyecto de litio, ¿no? Hubo oposición al principio porque es una zona justamente donde está la beta, la presencia de litio, es una zona de crianza de ganado. Iba a haber pérdida de la cubierta vegetal. Ellos trabajan con pasto alto andino, pero a la hora de la economía, obviamente, pues genera mucho más dinero el proyecto minero. Entonces protestan, pero igual, si aprueban el estudio de impacto ambiental, ni modo.
Ahora, claro, tendrán que considerar medidas probablemente de compensación, etcétera, pero en nuestro país, pues lamentablemente, aceptan, aprueban, apoyan y facilitan todos los proyectos mineros, que solamente consisten en extracción de la materia prima. No hay más. Nosotros no tenemos industria, no procesamos, ¿no? Sale del país, utilizan en las industrias de países desarrollados y luego nosotros pagamos ya por los recursos que han sido procesados. Por ejemplo, el caso del cobre. Sale el cobre de nuestro país y después nosotros tenemos que comprar, por ejemplo, si vamos a hacer la electrificación de una casa, compramos los rollos de alambre de cobre y cuestan un montón de dinero. Si en nuestro país tuviéramos esa industria, pues la procesamos, pues, bajarían los costos o en todo caso lo procesamos y te lo vendo procesado. Sería más el ingreso que simplemente saca el recurso mezclado con todos los otros minerales, lo que llaman el concentrado de mineral, ¿no? Entonces, en realidad deberíamos de decir que es un país rico en recursos y extractivo de esos recursos, pero no decir que es minero, siempre hemos sido mineros, falso, siempre hemos tenido esa riqueza, sí, eso es verdad, ¿de acuerdo? Pero bueno, lamentablemente así funciona y la naturaleza, pues ha sido así, ¿no? En Sudamérica hay una importante riqueza de minerales, estoy hablando de varios países, no solo el nuestro, hay cantidad de recurso hídrico, a pesar que llueve menos, pero no hay comparación con el agua que tienen disponible en Europa, cada vez tienen menos. Nosotros también disminuimos, pero no hay comparación con la cantidad que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, son cosas pues de la naturaleza, de la creación, así se ha dado, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese sería el comportamiento de las mejoras, ¿no? Las mejoras tendrían que ser exigencias, ¿no? Más estrictas en la legislación, pero es suave, pues, pasan por alto, ¿no? Hay muchas mejoras, de verdad que habría que tomar eso en cuenta, ¿no? Esperemos que vayan mejorando las funciones del MINAN, ahora más que nunca que vamos a tener un nuevo presidente, entonces esperemos que sean más estrictos y que sigamos protegiendo el ambiente, no solo por calidad ambiental, sino por nuestros recursos. Porque el día que no tengamos recursos, ¿qué va a pasar? ¿No? Entonces sí deberían haber mejoras, pero ya pues eso está decidido en la legislación ambiental. ¿Sí? ¿Está bien? El Sí, comentario. eh, no, solo preguntarle nomás. O sea, creo que, bueno, estaba leyendo que, no sé, generalmente está más centralizado, ¿no? Entonces, si por ejemplo en lugares donde hacen extracción no es el centro de Lima generalmente, porque SENACE no está, eh, te podría decir, dándole más valor a esos lugares o estando o teniendo más presencia ahí, eh, como que eso también lo hace menos efectivo, me parece. Bueno, el criterio de centralización está referido a la toma de decisiones, porque generalmente en las capitales de los países, allí se maneja todo lo que es administración, pero no está la actividad misma de extracción, ¿no? No hay. Y si ustedes se localizan, ¿dónde están las riquezas de los recursos minerales? Generalmente en el sur. La actividad agrícola intensiva, ¿dónde está? De Ica hacia arriba, al norte, ¿de acuerdo? La poca industria que hay en el país sí está concentrada, por ejemplo, los laboratorios farmacéuticos en la capital. Hay algunos en otras ciudades, principalmente en Arequipa, que es la segunda ciudad del país en cuanto al desarrollo, ¿no? Pero el centralismo está referido a que, primero, toda la riqueza que generan las industrias, las mineras, todas las actividades económicas, el dinero va a la capital. Y de allí dan el presupuesto para todos los demás sectores. Por eso asignan, a ver, un presupuesto para educación, en particular las universidades, ¿no? El presupuesto para el Congreso, ¿de acuerdo? ¿Por qué existe el centralismo? Porque la capital, en realidad,
depende de las otras ciudades, sino que está manejado así, está centralizado. Hace años se quiso hacer la descentralización, fue en la época de Toledo que trataron de descentralizar. Salió del poder, terminó su gestión y volvieron otra vez al centralismo, ¿no? Entonces, ¿dónde está la oficina del SENAS? En Lima. ¿Dónde está el MINAM? En Lima. ¿Dónde está la oficina del OEFA? En Lima. Todos los proyectos se presentan a Lima para su evaluación. Las ciudades vienen a ser como intermediarios, ¿no? Ustedes quieren hacer un pequeño proyecto, aquí tenemos la Dirección Regional de Minería, de Pesquería. Le reciben el documento y lo envían ellos a Lima. A veces es mucho mejor pues darse la molestia, viajar a Lima, presentar ahí el expediente y luego ya hacerle el seguimiento. Entonces, a eso se refiere el centralismo, ¿no? A la administración, porque en Lima no hay pues, mayores actividades que la poca industria, y les digo poca porque hace años la industria en Perú era importante. En Perú se fabricaba de todo y eran artículos, productos de excelente calidad. Pero se cometió el error de cuando nos involucramos en el comercio internacional, se comenzó a importar, o sea, a comprar de fuera y meterlo al país con un precio más barato, ¿no? Y entonces se fue anulando la industria en el país. Entonces, prácticamente lo que nosotros tenemos como país es nuestra riqueza de minerales que se ve, se van para afuera. Y en el caso de productos agrícolas, que también se venden mucho, los vendemos a países externos que nos compran también los productos. Entonces nos dedicamos a producir, a extraer y lamentablemente no desarrollamos tecnología. Si desarrolláramos, otra realidad sería, habría más empleo, más trabajo y los impactos socioeconómicos serían más altos. Entonces, lo que sostiene a nuestro país, a pesar de todas esas fallas, de todas esas, digamos, dificultades, lo que sostiene al país es la riqueza mineral, la riqueza de recursos. Si no fuera eso, olvídense. Entonces, eso deberíamos de cuidar. Esperemos que se mejore, ¿no? Que haya tendencia a mejorar y no simplemente extrae hasta que llegue un momento que se agote. Ahí sí, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Esa es más o menos la situación del centralismo. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Ok. Entonces es un tema realmente importante, es interesante que ustedes se vayan involucrando, ya van a terminar su formación profesional y claro, ya van a estar en contacto directamente con esto. Bien, en todo caso, hemos concluido, nos hemos pasado unos minutos, pero sus preguntas y su aporte es muy oportuno y ayuda, ¿no?, al desarrollo del curso. Bien, entonces ya nos estamos viendo la próxima semana, que ya volvemos a las actividades presenciales. Muy bien, chicos, bye bye. Hasta luego, profesora. Chao, chao, chao. Chao, chicos. Hola, profesora.